Bien chicos, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la primera asesoría del DIAPUC sobre la primera práctica de ingeniería sismoresistente. Mi nombre es Jean-Pierre Totco y junto a Ángel Chávez, que está por ahí, vamos a ser los ponentes de esta asesoría. No sé si quieres dar unas bienvenidas, Ángel, a los chicos. Bueno, nada, chicos, les damos la bienvenida ahora para la primera práctica calificada, del curso de Ingeniería Sismo Resistente. Espero que esta es de las prácticas la que contiene más conceptos teóricos porque empieza en el curso. Yo les recomiendo que se dediquen a guiarse del texto que está para el cual está basado el curso, que es el texto guía de los apuntes del ingeniero Muñoz, que todos lo tienen seguramente. Entonces, de ese sería bastante bueno que lo tengan a la mano siempre, para revisar conceptos teóricos rápidos y sobre todo para encontrar maneras rápidas de resolver los problemas. Entonces, Eh, nada, es mejor ayuda. Perfecto, entonces chicos, también quería animarlos a participar en la clase para que se vuelva más dinámico. Y si tienen consultas, alguna duda, pueden prender el micrófono normal y nosotros podremos responderla en lo posible, ¿no? Así también será mejor, de mejor ventaja para ustedes, ¿no? Porque eran mejores preparados. Entonces, sin más dilación, comencemos. Bien. Entonces, pregunta número uno. Dice así, una estructura de masa concentrada tiene un peso de 100 toneladas fuerzas, un periodo de 0,4 segundos y una tasa de amortiguamiento del 5%, de 5%, ¿no? Entonces, al presentarse movimiento del suelo, la estructura en un instante de tiempo presenta un desplazamiento de más 0,40 centímetros y una aceleración de menos 60 centímetros segundo cuadrado. Y nos piden calcular en ese instante de tiempo cuánta fuerza de amortiguamiento ella presenta y la dirección hacia la cual ésta se está yendo. Entonces, si recordamos en nuestras clases de dinámica o de física 2, bueno, yo no recuerdo más de física 2, o sea, el movimiento de una estructura se puede simplificar en lo máximo posible a lo siguiente, como un carrito que representa el suelo, ¿no? Y una masa aquí acoplada aquí, que representaría la estructura, ¿no? Entonces, cuando se mueve el carro, vamos a ponerle X de G del suelo, y aquí X, por las fuerzas de inercia, este carro va a estar en movimiento, ¿no? Y así se producen las fuerzas de elásticas y la fuerza de amortiguamiento. Entonces, nos dicen que para un determinado tiempo, o sea, este X va a ser de menos 60 centímetros. No, perdón, de más 40 centímetros, ¿no? Y la aceleración absoluta de menos 60 centímetros segundo cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a poner el signo positivo a la derecha y el negativo hacia la izquierda. Entonces, nuestra estructura va a estar algo así, desplazada hacia la derecha, con aquí de más 40 centímetros de la posición inicial, ¿no? Y esto será estirado, y hasta aquí, ¿no? El amortiguador. Y también nos dicen que la aceleración va en sentido contrario, ¿no? Se hace aquí. X absoluto. Si recordamos las clases de física, el movimiento de un cuerpo siempre se iba en la dirección de la aceleración. Entonces, eso quiere decir que nuestro cuerpo se mueve hacia la izquierda, o sea, en el sentido de nuestra aceleración. Entonces, ahora con esto, lo que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, dinámico, o sea, por D'Alembert. Nuestro cuerpo estará aquí, ¿no? Nuestra estructura. Si recordamos, entonces, como esto está estirado, este resorte va a tender a encortarse, ¿no? Por lo que nuestra fuerza elástica va a estar hacia la izquierda. Ya que el cuerpo está que se mueve hacia la izquierda, la fuerza de amortiguamiento siempre se va en contra se opone, o sea, a la velocidad, ¿no? Entonces nuestra fuerza de amortiguamiento, vamos a llamarla FD, se va hacia la derecha.
Y nuestra fuerza de inercia siempre se da contrario al movimiento, ¿no? Va a estar aquí entonces, fuerza de inercia. Esto sería, y para que se cumpla, o sea, el equilibrio dinámico, se debe cumplir la siguiente relación. O sea, entonces, la fuerza elástica debe ser igual a la fuerza de inercia más la fuerza de amortiguamiento. Lo que nos piden es esto de aquí. Entonces, despejamos y queda lo siguiente. Fd de amortiguamiento resulta la fuerza elástica menos la fuerza de inercia. Si recordamos las fórmulas, la fuerza elástica no será nada más que la rigidez por el desplazamiento, y la fuerza de inercia sería la masa veces la aceleración, ¿no? Absoluta. Ya, entonces, primero, tenemos que hallar esta rigidez, porque tenemos el desplazamiento, también tenemos la masa, y también tenemos la aceleración. ¿Y cómo hallamos esta rigidez? Pues con el periodo, ¿no?, que tenemos de dato. Nuestro periodo es de 0.40 segundos. Entonces, hay una relación que es la de aquí, ¿no? Que es periodo es igual a 2pi raíz de m por k, ¿no? Entonces, nosotros podemos despejar la rigidez y nos dará por aquí que k debe ser igual a 2pi por periodo elevado al cuadrado veces la masa. Y nuestra masa tiene 100, ¿no? Entonces la masa sería 100 dividido por g, tonelada, fuerza, por segundo cuadrado por metro, ¿no? Unidades de masa. Bien, entonces reemplazamos la masa aquí y el periodo aquí, y nos dará un valor de una rigidez de 2515,19 toneladas fuerza por metro, aproximadamente. ¿Hasta aquí está todo bien? Bueno, espero que sí. Entonces, reemplazamos esta rigidez aquí y vamos a obtener que la fuerza de amortiguamiento debe ser igual a, ver, sería, a ver, disculpen, 25.515,19 veces el X, ¿no?, que sería 40 centímetros, menos nuestra masa, que es 100 por G, multiplicado por aceleración, ¿no?, que es de 60, ¿no? 60 por 10 a la menos 2. Haciendo las cuentas, nos damos cuenta que la fuerza de amortiguamiento resulta 3.945 toneladas fuerza. Y esa es la respuesta, ¿no? Esto. Y se mueve hacia la izquierda. ¿Quedó claro, chicos? Eh, Bien, entonces espero que sí. Entonces pasemos ahora a la siguiente pregunta. Entonces, esta pregunta es una más teórica. ¿Por qué hacia la izquierda? Dice Jorge Uribe aquí. Ah, o sea, porque la aceleración está que se va hacia la izquierda, ¿no? Si recordamos de física, un cuerpo siempre se movimenta hacia la dirección de la aceleración. Y es por eso que nuestro cuerpo se va hacia la izquierda. ¿Quedó claro? Ah, ¿cómo yo acá? No dice Mauricio. Tenemos de datos el periodo, ¿no?, que está aquí. A ver. Tenemos de dato el periodo, que está aquí, ¿no? 0.4. Tenemos de la dinámica de estructuras que el periodo es igual a 2pi raíz de masa por k, ¿no? La masa también la tenemos, que es 100 dividido por g, ¿no? El peso por g. Tenemos periodo, tenemos masa, entonces tendríamos la rigidez K, que está aquí, ¿no? ¿Bien? ¿Quedó claro, Mauricio? Sí, está bien. Entonces, pasemos a la pregunta en relación... Sí, claro, o sea,
esa fuerza de la segunda ley de Newton está aquí, pues, es la fuerza de inercia. O sea, en el equilibrio dinámico se le pone esta fuerza de inercia aquí, en el cuerpo, en el diagrama. Eh, Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta, que es una más teórica, de verdadero y falso. Entonces, comencemos con la letra A, que dice que a partir de cierto periodo, el desplazamiento espectral de una estructura se vuelve menor al desplazamiento del suelo. A ver, para resolver esta pregunta, tenemos que recordar un concepto, ¿no? Que sería de los espectros de respuesta, que nada más que es una colección de los picos de respuesta para osciladores de un grado de libertad, donde varía su periodo, ¿no? O sea, sabemos que un terremoto, o sea, la respuesta de una estructura es una respuesta aleatoria. Sin embargo, podemos observar tendencias con esos espectros, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que a partir de cierto periodo, el desplazamiento espectral de una estructura se vuelve menor al desplazamiento del suelo. Entonces, esto lo vemos en el espectro de desplazamientos, que es este de aquí. Y entonces observamos que a medida que el periodo aumenta, este desplazamiento espectral tiende a ser cada vez mayor, ¿no? O sea, no se vuelve menor que el del suelo, se hace mayor cada vez, o sea, se amplifica. Por lo que sería falso esto de aquí, ¿no? O sea, a medida que aumenta el periodo, se llega, la respuesta de la estructura tiende a ser aquí el PGA. O sea, amplifican los desplazamientos a partir de cierto periodo, no se disminuye, por lo que es falso, ¿no? Bien, entonces pasemos a la B, que dice lo siguiente. Las estructuras de periodos intermedios tienden a amplificar las velocidades del suelo. Entonces, eso podemos verlo en estos espectros de respuesta. Sin embargo, una manera más conveniente de representar estos espectros aquí es mediante el espectro tripartito, ¿no? Que, o sea, ya presenta los tres en uno solo, en una escala logarítmica. Y aquí podemos observar algunas tendencias, ¿no? Aquí, como está en la línea azul de aquí. Entonces, aquí nos dicen que para estructuras de periodos intermedios, o sea, por aquí, ¿no? Más o menos, tienen a amplificar las velocidades. Pues esto, como podemos ver aquí en el espectro tripartito, en periodos intermedios, es la zona predominante de velocidades, ¿no? Por lo que sería verdadero, ¿no? Según el libro de apuntes de clase, dicen que la zona central, denominada zona de velocidades, se caracteriza porque la velocidad espectral es significativamente mayor a la velocidad pico del suelo, ¿no? O sea, para periodos intermedios, aquí se amplifican las velocidades, por eso es verdadero. A ver, aquí nos dicen que los espectros de respuesta son constantes, es decir, solo tienen esos tres modelos que está mostrando. No, o sea, un espectro depende de un sismo, ¿no? Sin embargo, se observan tendencias, que son las que están presentadas aquí. O sea, ¿está bien? ¿Quedó claro? A ver, recuerden, entonces, los espectros de respuesta dependen del sismo y también de la tasa de amortiguamiento. Aquí está para un Xi de 5%, ¿no? Ujú. Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta, que es la C, y dicen lo siguiente, ¿no? Existen estructuras que pueden amplificar a la vez aceleraciones y desplazamientos del suelo. Entonces, para esto vamos a usar de nuevo el espectro tripartito, que es este de aquí, ¿no? Entonces, vemos tres zonas demarcadas, ¿no? Una zona de aceleraciones para periodos bajos, una zona de velocidades para periodos intermedios, y una zona de desplazamientos para periodos largos, como está aquí. Entonces, ¿sería posible que existan estructuras con un periodo que amplifiquen aceleraciones y desplazamientos? Pues no, es falso, porque esos dos están en extremos opuestos, ¿no? O sea, o es esto o es esto, ¿no? O sea, no puede existir este caso de aquí, que nos dicen aquí. Bien, y la siguiente también se resuelve con este espectro, que dice lo siguiente. Las estructuras de periodos cortos tienden a amplificar las aceleraciones del suelo.
Pues esto es verdadero, ¿no? Porque en este tramo de aquí, de periodos cortos, la aceleración va a ser predominante. O sea, tienden a amplificarla, por lo que es verdadero. Y por último, la L, que dicen así. Existen estructuras que pueden amplificar a la vez las aceleraciones y velocidades del suelo. Pues esto se ve aquí. O sea, existe por aquí una transición donde se amplifican aceleraciones y velocidades que están partiendo, o sea, al mismo tiempo. O sea, entonces sería verdadero. Bien, ¿quedó claro, chicos? Bien, entonces, espero que sí. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. A ver, esta pregunta de aquí es un poco especial, ¿no? O sea, dicen, Profe, disculpe. dígame. Con respecto a la pregunta anterior, quería, este, ¿qué relación habría existirían estructuras que sirven para amplificar, siguiendo lo que se habla, también velocidades y desplazamientos? O sea, ¿de qué depende, me dices? No, no, o sea, sí, o sea, la pregunta va, ¿existen estructuras que podrían amplificar velocidades y desplazamientos también del suelo Sí, a claro, la pues, o vez? sea, puede haber aceleraciones y velocidades que está por aquí, ¿no? Como también podría haber velocidades y desplazamientos que está por aquí. Sin embargo, lo que no podría haber son aceleraciones y desplazamientos, ¿no? Como está aquí, como es la C. Ah, ¿Se ya, ven? ok, sí, gracias. Ya, de nada. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta me gusta, bueno, yo la conozco como preguntas de identificación de parámetros, porque nos dan esto de aquí y tenemos que calcular algunas constantes, ¿no? Dice así, por ejemplo, a un pórtico con masa concentrada, o sea, un oscilador de un grado de libertad, se le aplicó lentamente una fuerza de 80 toneladas de fuerzas para desplazarlo 4 milímetros. Y luego el sistema quedó en dirección libre. O sea, así, ¿no? Y la amplitud se redujo a 0,25 milímetros luego de 6 segundos. Y nos piden hallar esa constante C en tonelada fuerza segundo por metro. Entonces, este tipo de vibración es una vibración libre amortiguada. Es esta de aquí. O sea, la ecuación diferencial de segunda orden es esta de aquí, que es homogénea. Y la solución de esta ecuación, de esta EDO de segunda orden homogénea, va a depender mucho de este parámetro chi, ¿no? Que es la tasa de amortiguamiento. Entonces, en dinámica de estructuras, o sea, en estructuras de civiles, esa tasa de amortiguamiento siempre está del orden de 5%, ¿no? Siempre está por ahí. Entonces, la solución de esta ecuación de aquí depende de xi. Y cuando este xi es muy menor que 1, la única solución que nos va a interesar es esta de aquí. Esa es la solución de esta ecuación. Y, por ejemplo, los parámetros son esos de aquí, que dependen de las condiciones iniciales. Bien, chicos. Entonces, aquí vemos, ¿no? O sea, graficando esto de aquí, se obtiene esto de aquí, ¿no? Aquí se ve, ¿no? O sea, cada vez decae más. Aquí comparan uno en dirección libre, sin amortiguamiento, y otra con amortiguamiento, ¿no? Como está la línea oscura. Y también se observa que a medida que esta tasa de amortiguamiento aumenta, eh, el número de vibraciones va a ser cada vez menor, ¿no? O sea, a medida que aumenta, va a amortiguar rápido y por eso tiende a decaer bien rápido la respuesta, ¿no? A comparación de esta de aquí. Y hay una propiedad que se cumple en estas vibraciones libres amortiguadas, que es la de decaimiento logarítmico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros derivamos esta ecuación de aquí, esta de aquí, igualamos a cero, encontraríamos los puntos máximos, ¿no? Eso de aquí. Y si dividimos dos consecutivos, se obtiene la siguiente relación. Si sacamos el logaritmo dependiendo de esto, queda lo siguiente. Y a esta constante se le conoce como decaimiento logarítmico. Bien. Y como este xi es bien pequeño, se aproxima más o menos a 2pi por xi, ¿no? Esto se hace más o menos 1.
Bien. Y una propiedad importante de esto es que es acumulativa, ¿no? O sea, podemos poner varios picos consecutivos y simplemente quedaría esta fórmula de aquí, ¿no? Euler 2pi por n, ¿no? Porque solo es una multiplicación. Bien, entonces con esto vamos a resolver el problema 3, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, primero comenzamos, ¿no? Con algunos datos iniciales. Nos dicen que se le aplicó una fuerza, o sea, P0 de 80 toneladas fuerzas. Y con esto yo conseguí un desplazamiento de 4 milímetros. Entonces, con esto primero yo puedo hallar la rigidez de la estructura, ¿no? Porque no sería nada más que P sub 0 sobre X sub 0, o sea, fuerza por desplazamiento. Y esto nos llevaría a una rigidez de 20.000. ¿20.000 qué? Toneladas fuerza por metro. Bien, bien. O sea, ese dato inicial de la fuerza inicial y el desplazamiento sirve para hallar la rigidez. Bien. Entonces, luego podemos ver aquí, ¿no? Que nos dicen que en 6 segundos alcanzó una amplitud de 25 milímetros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vemos que ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, han habido aquí 15 ciclos de oscilación en 6 segundos, ¿no? O sea, son 15 ciclos en 6 segundos. Con esto, nosotros podemos hallar el periodo amortiguado, que es T sub D, ¿no? Que no sería nada más que 6 segundos por el número de ciclos. O sea que cada ciclo tiene una duración de 0.40 segundos. O sea, es el periodo, ¿no? O sea, el tiempo que dura un ciclo. ¿Bien? Entonces, ahora aplicamos esa propiedad de decaimiento logarítmico, ¿no? Sabemos que, a ver, voy a hacerlo aquí. Sería así, ¿no? Sería acumulativo. U sub 0, U sub 1, después U sub 1 por U sub 2, multiplicado hasta U sub 14, y U sub 15, ¿no? Porque son 15 picos. Esto, como se va a cambiar aquí, ¿no? En serie, aquí se va, ¿no? Esto, por la propiedad que les mencioné antes, debe ser igual a E igual a 2pi por xi. Esto elevado a 15, ¿no? Porque son 15 ciclos, o sea, han pasado 15 picos desde el inicio hasta el final. Entonces, aquí solo nos quedaría U sub 0 por U sub 15. Eso no lo tenemos. Sabemos que U sub 0 es de 4 milímetros y U sub 15 es de 0.25 milímetros. Y esto debe ser igual a Euler elevado a la 30 pi por chi, ¿no? O sea, con esta ecuación conseguimos esta tasa de amortiguamiento chi, ¿no? Entonces, le ponemos, esto nos da 16, ¿no? 16 es igual a E 30 pi chi. Entonces, sacamos ahora logaritmo de plano de esto, ln 16, y eso aquí baja, ¿no? Sería 30 pi chi. Entonces, simplificando, esa tasa de amortiguamiento, o razón de amortiguamiento, es igual a 2.9418% aproximadamente. Bien, entonces, ¿qué hicimos aquí? Aplicamos esa propiedad de decaimiento logarítmico y conseguimos la tasa de amortiguamiento. Bien. Bien, sin embargo, aquí no acaba el problema. Nos piden calcular ese parámetro C, ¿no? Pero si recordamos, este C era igual, bueno, o sea, hay una relación entre este C y este Xi, ¿no? Que es la siguiente. Xi es igual a C por 2mw. ¿Y cómo hallamos esta frecuencia angular? Pues esa
se halla con la frecuencia angular amortiguada, que es igual a la frecuencia natural multiplicada por 1 menos xi cuadrado. Bien, entonces tenemos otro este periodo amortiguado. Si hacemos 2pi por td, nos debe dar w sub d, que sería igual a 5pi. 5pi radianos por segundo. O sea, si reemplazamos W aquí, conseguimos esta frecuencia natural. O sea, solo pasamos a dividir esto de aquí, porque ya tenemos este xi, ¿no? Entonces solo quedaría despejar este W. Nos va a dar un valor de 15,71 radianes por segundo. Bien, entonces tenemos bueno, ahora tenemos que hallar la masa, ¿no? Porque para hallar este SC tenemos que hallar xi, masa y la frecuencia angular. Tenemos eso de aquí. Sin embargo, ¿cómo hallamos la masa? Recordamos que hay una fórmula de la dinámica de estructuras, que es la siguiente, ¿no? Que es W al cuadrado es igual a K por M, ¿no? Entonces, la masa no sería nada más que la rigidez dividido por W al cuadrado. Tenemos rigidez, tenemos W, ¿no? Y entonces reemplazando, nos da que la masa es 80,98 toneladas fuerza segundo cuadrado por metro. Entonces, a ver, voy a poner otro color aquí. Reemplazando esta masa, frecuencia, tasa de amortiguamiento, eso lo ponemos en esta fórmula de aquí, y conseguiríamos hallar este seno, que es lo que nos piden. Si hacemos esta cuenta, el C les debe salir aproximadamente 74,88 toneladas fuerza por segundo al metro, ¿no? Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Profesor, sí, disculpe, el número de ciclos, ¿de dónde, cómo lo puedo sacar? Eso es gráficamente, ¿no? O sea, nos dan este gráfico de aquí, y tú tienes que contar el número de picos, nada más. O sea, no hay otra forma, es así. Ah, ok. O sea, esto lo saqué gráficamente de aquí. Bien, repasen bien este ejercicio porque ha caído varias veces en las prácticas pasadas. O sea, es muy probable que les caiga uno parecido. Que si se han dado cuenta no es nada complicado, no solo es reemplazar las fórmulas y entender bien este tipo de vibración libre y amortiguada. Bien, chicos. Entonces, con esto acabamos la pregunta 3 y pasamos a la pregunta 4. Esta nos dice lo siguiente. Estime la probabilidad de excedencia en porcentaje de un sismo de 200 años de periodo de retorno en una estructura con vida útil de 50 años. Entonces, recordamos que hay una fórmula, ¿no? Que se mostró en clase, que es la siguiente. Es la probabilidad máxima de excedencia es igual a 1 menos e elevado a la menos t por tr, ¿no? O sea, t es el tiempo de vida útil. Y tr es el periodo de retorno del sismo. O sea, esta pregunta era simplemente usar esta fórmula de aquí y salía rápidamente, ¿no? Sería 1 menos Euler elevado a la menos 50 años, que es el tiempo de vida útil, dividido por 200,
que es el periodo de retorno, por 200. Esto da una probabilidad de 22,12%. Y esa es la respuesta. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, espero que sí. Y entonces con esto pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta 5 también es práctica. O sea, dice lo siguiente, o sea, una estructura E1 de masa puntual de 1 grado de libertad con periodo de 0,3 segundos y una tasa de amortiguamiento del 5% alcanzó durante un sismo un desplazamiento máximo de 20 milímetros. O sea, otra estructura E2 de masa uniformemente distribuida a esa altura, de 100 toneladas fuerza de peso total y una altura de 9 metros, tiene el mismo periodo y amortiguamiento que la estructura de masa concentrada. Asumiendo para E2 un factor de participación de 1,5 y 60% de masa efectiva, nos piden hallar el desplazamiento en el punto más alto de la estructura 2, la cortante basal máxima y el máximo momento volcante. Entonces, para esto, a ver, voy a crear una nueva lámina. Vamos a hacerlo aquí. Nos dicen que hay dos estructuras, ¿no? Vamos a ponerlas aquí. E1 y E2, ¿no? Nos dicen que E1 es una de masa concentrada, ¿no? Con periodo de 0,3, amortiguamiento del 5%, y tiene un desplazamiento espectral de 20 milímetros. Por otra parte, E2 es una estructura de masa distribuida, o sea, puede ser, por ejemplo, un obelisco. Que si recordamos de las clases, la respuesta era algo así, ¿no? La respuesta dependía de una variable que depende del desplazamiento y otra que depende del tiempo. Bien, y aquí estaba y sub x. O sea, para eso se tiene que hacer la multiplicación del velocidad equivalente por el factor de participación. Y con esto hallamos esta componente de aquí, ¿no? Entonces, sabemos que el peso de esto es 100 toneladas fuerza. Tiene una altura de 9 metros. Y sabemos que su factor de participación es de 1,5 y la masa efectiva es del 60%. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, bien fácil. Para hallar el máximo desplazamiento, o sea, Y máximo, partimos de aquí. De este desplazamiento espectral, que sería aquí, ¿no? O sea, simplemente hay que multiplicar este SD por el factor de participación, que es 1,5. Entonces, la primera respuesta sería nada más que 1,5 multiplicado por 20 milímetros. O sea, y eso nos da un Y máximo de 30 milímetros. Bien, o sea, esa es la primera respuesta. Bien, chicos. Bien, entonces, para la segunda pregunta, nos piden hallar la cortante máxima, ¿no? Basal. Y si recordamos de la teoría, esta cortante se hallaba como la masa participativa, o sea, L cuadrado por M,
multiplicado por SA, ¿no? Sin embargo, aquí tengan cuidado, este SA es del oscilador equivalente. ¿Bien? O sea, de aquí, de este de aquí. Y si recordamos la relación, o sea, tenemos SE, ¿no? SA sería igual a W al cuadrado por SD. Ese W es la frecuencia natural. Ese sale con el periodo, porque si sabemos, el periodo es 2pi entre la frecuencia angular. Reemplazando, hallamos que esta frecuencia es de, a ver, sería 2 por pi entre 0.3, ¿no? Eso da 20.94 radianes segundo, ¿no? Entonces, mi SA sería igual a 2pi por este W, ¿no? Que sería... No, claro, aquí sería 0.3. 2pi 0.3 elevado al cuadrado, porque esto es W, ¿no? Multiplicado por el SD, ¿no? Que es 20 milímetros. 20 por 10 a la menos 3. O sea, haciendo las cuentas de esto, mi SA me da un valor de 0.8943G. Y ahora yo con esto voy a mi fórmula de aquí. Este LM sería este porcentaje, ¿no? Que sería 60% de la masa, que sería 100 toneladas dividido por G. Multiplicado por SA, que es 0.8943G. G se va. Multiplicando nos da un valor de 53.66 toneladas fuerza. Y esta es mi respuesta del inciso 2, ¿no? 53.66. Y por último, nos piden calcular cuál sería el momento volcante en la base. O sea, para esto hay que recordar que este obelisco va, o sea, la fuerza de inercia se distribuye más o menos así, ¿no? Y la suma de todo esto, o sea, la resultante de esto, tiene que ser igual a su cortante que va en la base. O sea, voy a poner ese FI, debe ser igual a B de la base. Entonces, el momento para que haya un equilibrio aquí, debe ser igual a esta cortante multiplicada por el brazo de la palanca, ¿no? Que aquí es H. ¿Y cómo hallamos este H? Pues, entonces, como esta distribución más o menos es una parabólica, este H debe ser igual, más o menos, se aproxima más o menos a 3/4 de H total. Que como sabemos, eso de aquí es 9. 9, ¿no? Eso ya es dato. Entonces, el momento nada más se simplificaría, ¿no? O sea, sería nada más ahora que la cortante multiplicada por 3/4 la altura. Haciendo las cuentas aquí, nos da un valor de 362,205 toneladas fuerza por metro. Y esa sería la última parte de ese ejercicio. ¿Bien? O sea, hallamos el máximo de desplazamiento, la máxima cortante de la base y el máximo momento volcante. ¿Bien? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bien, entonces, si no hay preguntas, pasemos al siguiente ejercicio.
A ver, el siguiente ya es uno más teórico, ¿no? Dicen, una estructura es sometida a una carga armónica. Si la frecuencia de la carga es muy alta comparada con la frecuencia de la estructura, entonces el factor de amplificación dinámica es 1. Y la respuesta prácticamente es estática. Entonces, ¿qué tipo de vibración sería esta que está aquí? Sería una vibración forzada, ¿no? Cuya ecuación de movimiento es la que está aquí, saltada. O sea, es una vibración amortiguada y forzada armónicamente. Entonces, como es una ecuación diferencial ordinaria de segunda orden no homogénea, la solución son dos soluciones. Una de la parte homogénea, que también es conocida como la régimen transitorio, y otra de la particular, que es conocida como el régimen estacionario. O sea, lo que pasa es que de aquí, esta parte de aquí, decae rápidamente en el tiempo, por lo que para el curso lo que se acostumbra a hacer es considerar exclusivamente esta parte de aquí, que es el régimen estacionario. ¿Bien? Y todos estos valores de aquí, o sea, ρ barra, w barra, y el ángulo de desfase, dependen de las condiciones iniciales y de estas relaciones de aquí. Vemos que de todos estos el que más importa es el parámetro D, que se conoce como factor de amplificación. Factor de amplificación dinámico. O sea, influye en ρ bar, ¿no? Que sería la amplitud de la respuesta. O sea, depende de qué tan grande va a ser mi respuesta ante una carga armónica, ¿no? O sea, de todos estos, el más importante es este de aquí. El factor D, que es el factor de amplificación dinámico. Entonces, si graficamos esto, vemos que a medida que el beta aumenta, ¿no? Tiende a ser 0, ¿no? Y cuando este beta llega a ser 1, o sea que cuando el W de la fuerza armónica se aproxima mucho a la frecuencia de la estructura, ocurre la resonancia, ¿no? Que es lo que se tiene que evitar en las estructuras. Esto en forma 3D se ve algo así. Sabemos que depende, ¿no? de la tasa de amortiguamiento y de este factor beta, que no es nada más que la relación entre las frecuencias de la carga y, y de la estructura. Entonces, con esto respondamos la pregunta. ¿Qué nos dicen? A ver, una estructura, si la frecuencia de la carga, o sea, mi W barra, ¿no? Que es de aquí, es muy alta comparada al W de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, este W por WN, que es el beta, ¿no? O sea, como se ve aquí, va a ser mucho mayor que 1. Entonces, si vemos en el gráfico, ¿qué pasa cuando con D, que está aquí, ¿no? Ese es D y ese es beta? Cuando B es mucho mayor que 1, vemos que este D se aproxima a 0, ¿no? O sea, cuando pasa esta condición de aquí, o sea, el D se va a aproximar a 0. O sea, D no se aproxima a 1, sino a 0, por lo que sería como si la estructura no recibiese ninguna carga. Entonces, eso sería falso, ¿no? ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Bien, entonces pasemos a la siguiente parte, que es la siguiente. Una estructura sometida a un movimiento del suelo, bueno, una estructura es sometida a un movimiento del suelo. Si la estructura tiene un periodo largo, entonces se moverá igual que el suelo y
su aceleración absoluta será igual a la del suelo. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, cuando una estructura tiene un periodo bien largo, quiere decir que la estructura es muy flexible, ¿no? O sea, su rigidez se aproxima a cero. ¿Esto por qué? Porque si recordamos de la fórmula de periodo que es igual a 2pi raíz de m por k, o sea, para que esto sea bien grande, o sea, eso debe ser bien pequeño, ¿no? Por esto es que cuando una estructura es bien flexible, el periodo es bien grande, ¿no? O sea, se cumple esto de aquí. O sea, el periodo es mayor que 15 segundos, ¿no? Aproximadamente. ¿Y qué pasa aquí, no? Cuando el periodo es bien alto, la respuesta espectral se aproxima a la del suelo. O sea, físicamente es como que si la estructura, cuando viene un terremoto, se queda aquí, o sea, es indiferente. O sea, su desplazamiento absoluto se hace cero. Entonces, si esto es cero, o sea, el x absoluto también sería cero. Por lo que sería falso, ¿no? Porque se aproxima a cero. ¿Bien? ¿Quedó claro eso, chicos? Ah, no, sin problemas. Entonces, primero, si una estructura tiene un periodo bien largo, sabemos que la fórmula de periodo es la siguiente. 2pi raíz de m por k. O sea, para que esto sea bien grande, o sea, este valor de k debe ser bien pequeño, o sea, se aproxima a cero. Por eso, una estructura con periodo largo es una flexible. Entonces, cuando venga un terremoto, o sea, la masa va a permanecer prácticamente, o sea, ahí, ¿no? O sea, no se va a mover. O sea, es indiferente al sismo. O sea, se mueve su base, pero ya queda encima, debido a que es muy flexible. Entonces, para un observador inercial, o sea, él va a ver que esto no se está moviendo, ¿no? Entonces, la aceleración absoluta debe ser cero, ¿no? Porque no se mueve. ¿Bien? Sí, exacto. O sea, es indiferente porque es muy flexible. ¿Bien? Entonces, eso se aproxima a cero, por lo que sería falso. ¿Bien? Eh, Bien, entonces pasemos a la siguiente, que dice lo siguiente. Entonces, una estructura tiene 5% de amortiguamiento si es sometida a una carga armónica cuya frecuencia es cercana a la frecuencia circular de dirección de la estructura. Entonces, se espera que el D sea cercano a 10. Entonces, esta pregunta se resuelve con esta fórmula de aquí. Con este D, ¿no? Voy a apuntarlo aquí a ver. O sea, D es igual a 1 sobre raíz de 1 menos beta al cuadrado más 2 beta elevado al cuadrado. O sea, nos piden hallar eso, ¿no? Este factor D. A ver, voy a ponerlo aquí. O sea, mi D era igual a 1 por raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado elevado al cuadrado más 2 beta, esto elevado al cuadrado. Nuestro xi es de 5%, ¿no? Porque eso es dato. Bien. Y nuestro beta era la relación entre W de la carga por el W natural de la estructura. Nos dicen que, o sea, esto de la carga se aproxima mucho al de la estructura. O sea, es un caso de resonancia. ¿Qué quiere decir? Que esto por n, que es igual a beta, se aproxima mucho a 1. O sea, nos quiere decir esto de aquí. Entonces, si reemplazamos beta igual a 1 y xi igual a 5
en esta expresión nos debe dar, a ver, voy a hacerlo aquí, raíz de 1 menos beta, que es 1 cuadrado, ¿no? O sea, aquí se hace 0. Y solo nos quedaría 1 sobre 2 xi por beta. Pero beta es 1. Entonces sería 1 sobre 2 por xi. 1 por 2 por 5 entre xi nos da un valor de 10. Entonces, ¿es cercano a 10? Pues es verdadero. Bien, chicos. ¿Quedó claro? Entonces, bien, pasemos a la siguiente. No es lo siguiente. Una estructura sometida a una carga armónica, si la frecuencia de la carga es muy baja, comparada con la frecuencia de la estructura, entonces el factor de amplificación dinámica tiende a ser 0, ¿no? O sea, aquí les puse esto para que recuerden. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, dicen que esto, el W de la carga, la frecuencia de la carga es muy baja, o sea, muy baja, ¿no? Comparada a la frecuencia de la estructura. Entonces, nuestro beta, que es a W barra sobre W natural, va a ser muy menor que 1. Entonces, si se cumple esto, vamos al gráfico, porque aquí es beta y aquí es D, ¿no? Entonces, cuando B tiende a ser mucho menor que 1, o sea, ese factor D se aproxima a la unidad. O sea, si D es igual a la unidad, ¿qué quiere decir? Que sería como si fuera un caso estático, ¿no? O sea, voy a ponerle aquí. Caso estático. Bien. Entonces, ¿el factor D tendería a 0? Pues no, porque tiende a 1, por lo que sería falso. ¿Bien, chicos, qué claro eso? Ujú. Bueno, espero que sí, entonces Una pasemos consulta. ahora. Sí, dígame. En caso el beta fuese muy grande, entonces el factor de amplificación tendría a 0 o sería 0,1 Sí, o algo así. en ese caso tendería a ser 0 y sería como si la estructura no recibiese la carga, o sea, estuviera en reposo. Ok. ¿Bien? Está bien. Entonces pasemos a la siguiente. Esta es una teórica, ¿no? Voy a hacerla aquí. Dicen que hay dos edificios idénticos, E1 y E2. Sin embargo, se construyeron en Tacna y otra en Ucayali, ¿no? Esta es la costa y esta es la selva, ¿no? Eh, entonces nos piden marcar cuáles son verdaderos, ¿no? Y nos hablan sobre vulnerabilidad, riesgo y peligro. Entonces, lo que tienen que recordar es la siguiente fórmula, ¿no? Que es riesgo, es el riesgo sísmico depende del peligro sísmico, que eso es algo inherente, o sea, algo que no podemos hacer nada. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de peligro sísmico y otro es vulnerabilidad, que, que eso se basa más o menos más que nada en qué también fue construida una edificación. O sea, no va a ser lo mismo una edificación de arcilla, ¿no? Adobe, que otra bien construida, ¿no? O sea, aquí esta aquí va a ser mucho más vulnerable que esta de aquí. Entonces, quédense con esto. Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. Entonces, E1 tiene una mayor vulnerabilidad sísmica que E2. Pues eso es falso, ¿no? Porque sería peligro, ¿no? Porque E1 está en la costa y E2 en la selva. O sea, aquí está mal el concepto. Falso. La B es lo siguiente. E1 tiene una menor esto sísmico que E2. También falso porque confunden conceptos. Dicen E1
tiene un mayor peligro sísmico que E2. Recordemos que E1 está en la costa y E2 está en la selva, por lo que eso sería verdadero. O sea, E1 sí tiene un mayor peligro sísmico que E2, o sea, verdadero. La siguiente sería, E1 tiene un igual riesgo sísmico que E2. Eh, eh, pues no, pues porque el riesgo depende tanto del peligro y de la vulnerabilidad. Si fueron construidas idénticamente, entonces su vulnerabilidad va a ser la misma, ¿no? Sin embargo, su peligro es diferente, por lo que esto va a ser, el riesgo va a ser mucho mayor para E1 que para E2, por lo que es falso, ¿no? La E es lo siguiente, E1 tiene un mayor riesgo sísmico que E2, pues es verdadero, ¿no? Porque el peligro es mucho mayor en E1 que en E2. Dice, E1 tiene igual peligro sísmico que E2, pues es falso, ¿no? Bien, entonces quedaría algo así, ¿no? Las verdaderas son esta de aquí y esta de aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es la 8. Y es la siguiente. Dicen, una estructura con periodo de 0.4 segundos a ver, sometía a dos oscilogramas cuyos espectros de Fourier se presentan en las figuras. Eh, ese es el de Lima y el de México. Entonces, nos piden calcular la frecuencia predominante en la respuesta ante ambos sismos, ¿no? Entonces, para esto recordemos que, o sea, una señal, o sea, por ejemplo, un sismo, ¿no? Puede ser analizado en el dominio del tiempo como en el dominio de las frecuencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, recordemos que toda señal puede ser expresada con una serie de Fourier, ¿no? O sea, cada, cada señal es una combinación de armónicos de senos y cosenos. O sea, un sismo se podría descomponer en infinitos armónicos, como está aquí, ¿no? Y o sea, para analizar este sismo en el dominio de las frecuencias, se hace con este espectro aquí de respuesta, de amplitud. O sea, esto quiere decirnos la cantidad de armónicos y el peso que tiene cada armónico. Bien, entonces, si un sismo es una infinita combinación de armónicos, o sea, quiere decir que la respuesta es una sumatoria. Bueno, en sistemas lineares sería una superposición de todas estas respuestas para cada armónico, ¿no? Bien, y cada respuesta, recordemos que depende del factor de amplificación, ¿no? O sea, cada armónico va a tener un diferente peso dependiendo del contenido de frecuencias. Entonces, aquí por ejemplo, ¿ya? Entonces, para el sismo de Lima, el armónico que tiene más predominancia es el de 3.4 Hz, ¿no? Entonces, el que predominaría sería el de 3.4, ¿no? Por otra parte, en el de México, el que más predomina es este de aquí, por lo que sería aquí 0.5 Hz, ¿bien? Eh, bueno, eso es todo a mi parte. Ahora le doy paso a mi compañero Ángel para que haga las preguntas restantes. Ángel, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Quería decirles esto, chicos, sí,
¿Están de acuerdo? Voy a dar un receso breve de 5 minutos y volvemos, ¿ok? Bien, esto, no se vayan. Bien, entonces yo voy a continuar con la siguiente parte de los ejercicios de la parte teórica. Son en total 8 ejercicios de los que quedan y vamos nomás a explicarles 4 de estos 8. Los otros 4 van a serles alcanzados como material de solución entre la noche de hoy y mañana en la mañana, trabajado por el área de asuntos académicos para ustedes dentro del grupo de pool. Esto, por ahora, más que nada, vamos a empezar ahora sí con lo que sería el problema, el primer problema, ¿ya? Ya todos están viendo la pantalla, ¿no? Ah, sí, sí, pregunté. Entonces vamos a empezar. Bien, el primer problema dice, una estructura de un nivel tiene como diafragma rígido a una losa de 30 centímetros de espesor que está conectada a dos muros muy rígidos lateralmente y a dos pórticos. Voy a mover la pantalla acá. El peso total del diafragma y la sobrecarga es de 120 toneladas y durante un sismo frecuente con una aceleración máxima de 0.2 G, la estructura presentó un factor de amplificación de 2.5. Ok, esto por ahora estamos notando que nos están dando ciertos datos, ¿no? Nos están dando el factor de amplificación dinámico, nos están dando el peso total más la sobrecarga y nos están dando la aceleración máxima del sismo, que lo pueden interpretar como el PGA, el Peak Ground Acceleration, no la aceleración del suelo. Y nada, continuemos, son estos datos lo que tenemos. Suponiendo que el diafragma se comporta como una viga simplemente apoyada en dos muros, determine el esfuerzo que corte máximo que recibiría el diafragma. Listo. El problema es básicamente una interpretación de análisis estructural. Básicamente lo primero que hay que reconocer son los datos que tenemos, como dije. El PGA es el Peak Ground Acceleration o la aceleración máxima del suelo y el factor de amplificación dinámico de 2.5 que ya tenemos, ¿no? Con el peso, la masa de la estructura, que es de 120 toneladas sobre gravedad. Así lo estamos representando para que los cálculos corran correctamente, porque las unidades están en peso, ¿no? Toneladas. Entonces hay que hacer una conversión. Dividimos acá entre la gravedad para que resulte en unidades de masa. Esto si lo operaríamos resultaría 120 ton por segundo cuadrado entre metro. Luego, lo que se hace es esto, a partir de estos datos, tenemos que calcular la aceleración que le está cayendo al diafragma, la aceleración que está recibiendo la estructura. Esta aceleración se hace de multiplicar el factor de amplificación dinámica, 2.5, por la aceleración del suelo. Con eso obtenemos la pseudoaceleración o la aceleración espectral de este diafragma, de esta estructura. Y como ustedes ya saben, para calcular la fuerza de inercia o la cortante que le está cayendo a una estructura, si es de un solo grado de libertad, la forma simple de hacerlo es multiplicar su masa por la pseudoaceleración. Esta pseudoaceleración que ya habíamos hallado de 0.5 G, ahora la multiplicamos por la masa de 120 y obtenemos 60 toneladas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, lo siguiente ahora es repartir esta carga entre los dos muros. Porque hay dos reacciones, se supone. Y vamos a hallar las fuerzas internas del diafragma. Para hallar las fuerzas internas del diafragma estamos asumiendo que el diafragma se comporta como una viga simplemente apoyada, según lo que está diciendo. Cada apoyo lo representan los muros. Entonces vamos a representar las fuerzas que va a caerle de forma interna. Como si esta fuera la cortante. Y estas fueran las fuerzas que responden. Cada una es la mitad. Y analizando con la fórmula del esfuerzo cortante de resistencia de materiales, sabemos que el esfuerzo cortante se obtiene de hacer 1.5 o 3 medios en su defecto de el cociente de la cortante entre el área. El área viene a ser el área de este diafragma que viene a ser 0.3 metros o 30 centímetros por 4 metros. Estamos hablando del área de acá. Y esto también, la fuerza, reconocer que es la mitad de la cortante que le está cayendo. Por último, tenemos que el esfuerzo cortante viene a ser 37.5 toneladas sobre metro cuadrado.
¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esta ha sido la resolución del problema 9. ¿Qué cosa último exactamente? Me estás pidiendo que repita esto último. ¿Te refieres a qué? Sí. ¿Te acuerdas de la fórmula de que el esfuerzo cortante es VQ sobre I por D? Ya, esta fórmula, que es una fórmula de resistencia de materiales, en donde involucra el parámetro de flujo de corte y todo está en función de la sección, eh, para una sección rectangular se simplifica y se obtiene que el esfuerzo cortante es básicamente 1.5 veces la cortante entre el área. Si es que eso es más explícito para ti, el área ya la tenemos, que es 0.3 metros, que es el espesor, por 4 metros de ancho. Acá he señalado el área de la sección. Y la cortante no es esta de acá, no es V, sino es F. ¿Por qué? Porque estamos repartiéndola para hallar las fuerzas internas. Acuérdate que esta cortante es una fuerza interna. Ujú, listo. Bien, si no hay más consultas, pasamos al siguiente problema. Sí. Este problema es la pregunta 10. Sí, listo. Dice, un edificio escolar de un nivel, idealizado como un sistema de 1 grado de libertad, tiene un periodo de 0,35 segundos, un peso concentrado en el diafragma de 800 toneladas y un amortiguamiento de 5%. Esta es la razón de amortiguamiento. Hasta ahora tenemos estos datos: el periodo y el amortiguamiento y el peso concentrado del diafragma. Usando el programa Nonlin, vamos a usar el Nonlin, se estima la respuesta elástica del edificio al acelerograma del sismo Imperial Valley, y este es el archivo que lo contiene. El archivo que lo contiene a este sismo precisamente, este sismo en particular, es este archivo nreach 1.acc. Y lo que nos piden es el desplazamiento máximo de, de esta estructura, la fuerza máxima de amortiguamiento y la fuerza de inercia máxima. También nos piden cuánto sería el periodo nuevo si es que la rigidez se duplicara y cuánto sería, cuánto porcentaje de desplazamiento sería menor ya con la nueva rigidez, ¿no? O sea, cuánto sería el nuevo desplazamiento duplicando la rigidez. Básicamente son respuestas de esta estructura. Vamos a usar el programa Nonlin, pero para introducir los parámetros al Nonlin vamos a tener que calcular primero el parámetro que se introduce, que es la rigidez. Nos están dando el periodo, pero lo que nosotros introducimos en el Nonlin es masa y rigidez, no periodo. Usamos esta fórmula para despejar la rigidez, porque sabemos que la masa y la rigidez se relacionan por esta ecuación, y también el periodo. Tenemos el periodo, tenemos la masa, y podemos despejar y obtener la rigidez K. Y en el Nonlin podemos poner ahora sí la masa, la rigidez, el amortiguamiento también, y el sismo para hacer los cálculos respectivos. Una vez ingresados los datos, acá están viendo que hemos ingresado 800 toneladas en kilonewtons, es solamente multiplicar 800 por G. Y aquí lo mismo, es multiplicar la rigidez por G. Luego, lo que se hace es correr el programa y encontramos que las respuestas son estas. El desplazamiento llegó a ser 33.9 milímetros. De hecho, acá se muestra en centímetros, pero ustedes saben que es solamente desplazar una coma decimal. La fuerza máxima de amortiguamiento es 874.6 kN y la fuerza de inercia máxima es 8719.7 kN. Todo está en las unidades que nos han pedido, kilonewtons.
¿Hasta aquí tienen alguna consulta? No tienen ninguna consulta, entonces lo siguiente que hay que hacer es calcular eh, cuánto sería el nuevo periodo si, bien, todo claro, cuánto sería el nuevo periodo si se duplica el K. Entonces, ya no colocamos 2577, sino este valor, 5154. Es simplemente la conversión. Ha levantado la mano Iván. ¿Sí? Sí, profe, solamente quería preguntar, ¿la fuerza de inercia dónde se encontraba? La fuerza de inercia que están colocando ahí. Sí, claro. La fuerza ya estoy cediendo. Ya, acá está. La fuerza de inercia es esta, la máxima, se supone, porque es la suma de el, la fuerza restitutiva con la fuerza de amortiguamiento. Finalmente es Ya, esta la respuesta. ¿Mm? es 8716, ¿no? Porque vi Sí, que la arriba decía respuesta en el 19. solucionario, claro, escucha, la respuesta en el solucionario es 8719.7 porque es una respuesta de opción múltiple. Cuando ingresan los datos, dependiendo de cómo conviertas y de cómo trabajes con los números, pueden salirte valores de rigidez diferentes, por ejemplo, que conllevan a un grado de incertidumbre en las respuestas también, pero lo suficiente como para reconocer que si te sale 8716 es esta respuesta la que marcas, porque esta era una pregunta para marcar entre varias opciones. Ah, No sé si quedó sí, claro. gracias. Ya. Luego, si eso queda claro, entonces después tienes que duplicar la rigidez. Teníamos antes 2577 y lo multiplicamos por 2 y ahí ingresamos ese número. Con ese número de rigidez ingresado, el nuevo, obtenemos que el periodo nuevo no es 0,35 segundos, sino 0,25 segundos. Y que ahora el desplazamiento ya no es 33.9 milímetros, sino 13. Por ende, vamos a calcular cuánto fue lo que disminuyó en porcentaje y eso se saca simplemente eh, de la relación que hay y quitarle 1. Y eso sale 61%. Eso también era para marcar. Entonces, era simplemente operar de esta manera. Todas estas opciones eran para marcar y 61% era la opción correcta. Bien, si ha quedado claro, ¿no tienen dudas aquí? Relación entre la fuerza cortante y el desplazamiento de una estructura de 100 toneladas segundo cuadrado entre metro de masa concentrada. Ahora, nos está mostrando el esquema de la estructura, su esquematización, que es un pórtico con una masa concentrada, y su curva de cortante versus desplazamiento, su curva de capacidad básicamente. Ahora nos piden el periodo de esta estructura y también otros parámetros. Por ejemplo, cuánto sería la aceleración máxima absoluta sin abandonar el rango elástico, es decir, qué aceleración se consigue llegar como máximo sin que sufra daño. Después también nos piden el desplazamiento máximo sin que sufra daño. Por último, nos preguntan si es que se produjese sismo raro, qué aceleración máxima puede obtener esta estructura. Entonces, el procedimiento, primero lo que hay que hacer es calcular el periodo. Del periodo, para obtenerlo, sabemos que necesitamos dos parámetros, la masa y la rigidez. Ya tenemos, se supone, la masa, que es 100 toneladas segundo cuadrado entre metro, y tenemos ahora la rigidez. ¿Cómo hemos obtenido la rigidez? De dividir 160
entre 4 milímetros. 160 toneladas en las unidades entre 4 milímetros, por lo que nos da este valor de K. Hasta acá se entiende, ¿no? Estamos realizando solamente una división de fuerza entre desplazamiento para obtener el K. Después, ya saben, para el periodo necesitamos también la masa. Entonces, tenemos también, K sería la pendiente en el rango exacto. Sí, precisamente la pendiente. Sería la pendiente en el rango elástico. Sí, precisamente eso. Y luego, la masa, si la quieren expresar de una forma más simplificada, es 1000 toneladas sobre G. Porque si esto lo dividen entre G, da directamente 100 toneladas segundo cuadrado entre metro. Es una manera de relacionar las unidades. Por último, ingresan estos dos valores a la fórmula del periodo y obtienen el periodo final, que es 0.317 segundos. ¿Hasta aquí alguna duda? Esta es una de las fórmulas más básicas. Luego, la aceleración máxima absoluta no se calcula a partir del periodo, sino que se calcula a partir de la cortante máxima aquí y también la masa, porque existe una relación que es que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Se aplica justamente acá también. Despejando la aceleración, o la pseudoaceleración en este caso, obtenemos que si dividimos la cortante máxima en el rango elástico entre la masa de la estructura, da que la pseudoaceleración es 0.16 la aceleración de la gravedad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Este proceso era de un solo despeje. Bien, si no hay preguntas, luego lo que nos piden también es qué desplazamiento máximo se obtiene en esta estructura sin no tener daños. O sea, el desplazamiento máximo en donde no ocurre daño. Y obviamente, si se dan cuenta, el máximo desplazamiento en el rango elástico es 4 milímetros. Y ese sería el valor que obtendríamos de desplazamiento máximo o desplazamiento espectral. Y por último, la pregunta del final es ¿qué aceleración absoluta máxima se obtendría en caso sea un sismo raro? Ya saben que la aceleración se asocia con la fuerza de inercia y si se dan cuenta, la máxima fuerza de inercia que estamos obteniendo aquí, o la máxima fuerza cortante, es 200 toneladas. Por lo que vamos a obtener la máxima pseudoaceleración a partir de la máxima fuerza cortante que recibe este pórtico, esta estructura. Que es simplemente realizar la misma ecuación previa, pero aplicando con la fuerza cortante máxima que ya tenemos acá. La masa no cambia y finalmente obtenemos una pseudoaceleración máxima de 0.2 la aceleración de la gravedad. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Tengan la confianza de levantar la mano y hablar para que haya más interacción. O bueno, si todo lo tienen claro también, entonces no pasa nada. Bien, entonces continuamos y vamos al último problema. Bien, el problema dice, una estructura de un nivel formada por 4 columnas y vigas infinitamente rígidas se idealiza como un sistema de un grado de libertad con masa concentrada, con una rigidez lateral de 4.800 toneladas sobre metro, un peso concentrado de 160 toneladas y un amortiguamiento de 5%. Hasta ahora tenemos estos datos. Tenemos el K, tenemos la masa, que es 160 entre G, y el amortiguamiento.
y sabemos que son 4 columnas acá en este pórtico, en esta estructura de 3D. Y luego, esto sabemos que dice que la estructura se somete a un movimiento del suelo representado por este espectro de acá. Un espectro de demanda, si se dan cuenta, porque está relacionando la pseudoaceleración con el desplazamiento espectral. Acá no está relacionándose el periodo. Entonces, ok, entiendo. Se relaciona el desplazamiento espectral con la pseudoaceleración. Entonces, bien, lo primero que habría que hacer es calcular el periodo. Sabemos que el K y el M pertenecen a la fórmula del periodo y nada más es cosa de despejar. Tenemos 4800 como K y 160 entre G sería la masa y obtenemos acá la relación de periodo. Ahora vamos a tener que calcular el desplazamiento espectral para ingresarlo aquí. Sabemos que hay una fórmula que relaciona desplazamiento espectral con pseudoaceleración. Y esa es pseudoaceleración igual a omega cuadrado o 1 entre t al cuadrado. 1 no, disculpen, 2pi entre t. 2pi entre t cuadrado por sd. Ahora, el pseudodesplazamiento se despeja de acá y se obtiene esto que el pseudodesplazamiento es, si me pueden ayudar con el cálculo, es simplemente reemplazar, no, disculpen, primero que nada es asumir, ¿no? Disculpen, primero vamos a asumir que está en la plataforma. Vamos a asumir que la pseudoaceleración es 0.5. Si obtenemos que el desplazamiento espectral está entre este número y este de acá, entonces es correcta la asunción y entonces vamos a usar ese desplazamiento de acá. Esta pseudoaceleración, quiero decir. Entonces, realizamos la operación. Sería 0.5 arriba por 9.81. Vamos a hacer 981 entre 2 por pi entre 0.366 segundos cuadrado. Y obtenemos que el desplazamiento espectral, disculpen, es 1.66. 1.66. ¿Me confirman? ¿Me confirman que ese es el valor? Profesor, no se visualiza en la... Ya sé, no se está visualizando el número que estoy escribiendo. 1.66 centímetros. No. No Estoy en usando el... pluma. ¿No se ve lo que redacto encima del PPT? No lo visualizo. Ok. De color rojo. Ahí esto me está confirmando Queenet que sí está viendo lo que escribo. A lo mejor esto... Ok, el SD, sí, ya Ajá, lo acabo de ver. SD es 1.66. Nomás que tengo un poco mala mi caligrafía. Hemos calculado aquí y obtenemos que este es el valor del desplazamiento espectral. Entonces, si lo cruzamos, encontramos que sí se cruza con la plataforma, o sea que corresponde con la pseudoaceleración que sí teníamos, ¿no? Que habíamos asumido. Por ende, podemos continuar. Ahora, el único dato que nos interesa es que la pseudoaceleración es 0.5 g. Ahora voy a pasar este paso porque yo resolví esto asumiendo que esto era un espectro de pseudoaceleración. O sea, con esto en unidades de segundos, ¿no? Lo cual no es cierto. Entonces por eso les dije, esto es un espectro de demanda. Esto verde hubiera sido si es que esto fuese un espectro de pseudoaceleraciones. Pero como no lo es y es un espectro de demanda, esto verde no va. Ustedes colocan esto de acá. Sí me dejo entender, ¿no?
Acá es como si yo hubiera asumido que es el periodo y el periodo se ingresa, pero no es así. Se ingresa el desplazamiento espectral. Asumido a partir de la pseudoaceleración de 0.5 g. Esto sí se comprende acá, ¿no? Bien, ahora el siguiente paso pues es reconocer que la pseudoaceleración sí es 0.5 g y obtienen acá que la pseudoaceleración, la cortante se obtiene de multiplicar la masa por la pseudoaceleración. Tal y como habíamos dicho, esta es una manera de calcular la fuerza de inercia y este es el valor de esta fuerza de inercia, 80 toneladas. Es el valor de la fuerza de inercia secas, pero para encontrar las fuerzas que recibe axialmente cada columna, más inteligentemente será trabajar con el pórtico que nos están dando aquí. No sé si se nota, pero lo acabo de delinear. Este pórtico es el que nos va a ayudar. Para encontrar acá las fuerzas axiales de las columnas, vamos a repartir o hacer como si se repartiera la fuerza que le está cayendo al diafragma. Si le está cayendo aquí la cortante, entonces a este pórtico le está cayendo la mitad de esa cortante. ¿Se deja entender? Porque son dos pórticos, uno delante y otro detrás. Entonces le está cayendo la mitad, porque hay dos pórticos que están resistiendo este, esta fuerza cortante. Por lo que se divide a la mitad y obtenemos que la fuerza cortante que se lleva este pórtico es 40 toneladas. Ahora, con esas 40 toneladas, lo que hacemos es desarrollar un diagrama de momentos flectores en este pórtico. Sabemos que esto mide 3 metros y esta fuerza, al multiplicarla, obtiene el momento que le responde. Por ende, como es simétrico todo el pórtico, podemos repartirlo de momentos iguales, 1.5 Vp y 1.5 Vp, que sumados dan el momento que incide en el pórtico, que es 3 metros por Vp. ¿Hasta ahí se entiende? Esto está en equilibrio, si se dan cuenta. Luego, ustedes convierten esto a un diagrama de momentos, lo convierten en un diagrama de momentos y se dan cuenta que esto continúa de esta manera, 3 metros y 6 metros, por lo que la respuesta acá sería nada más despejar de esto por análisis estructural. Recuerden que es la fuerza entre la distancia, la fuerza por la distancia, disculpen, eso es lo que da el momento final y con eso se obtiene que la fuerza vale 10 toneladas. Bien, si hasta aquí no hubiera quedado ninguna duda, ¿sí se entiende este proceso? Profe, ¿la fuerza cómo había salido? Disculpe. Esta fuerza se dividió porque son dos pórticos. Acá hay uno y hay otro. Hay un pórtico aquí y otro pórtico detrás, por lo que se reparte a la mitad. Entonces, la mitad de la cortante se la lleva un pórtico y la otra mitad se la lleva otro pórtico. Pero para calcular la fuerza que se llevan las columnas axialmente, vamos a trabajar solo con un pórtico, o sea, con la mitad de la cortante. Esa cortante la hallaste de multiplicar masa por pseudoaceleración, o sea, 0.5 g por 160 ton entre g. ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Entonces, si no quedan más dudas, no hay más dudas, ¿no? Bien, voy a pasar al siguiente. Estos son los problemas que quedan pendientes para anotarlos en el material que se les va a compartir entre hoy en la noche y mañana en la mañana. Y son estos 4 solamente. Si se dan cuenta, la mayoría son para marcar y son para entender conceptos dentro de lo que es el libro de texto guía.
pero se les va a hacer llegar este material a través del pool. Y ya sin más que agregar, acaba de finalizar la asesoría de la práctica 1 de Ingeniería Sismo Resistente. Espero que hayan podido sacar algo provecho de acá, de parte de nosotros. Esperemos que les vaya muy bien en esta práctica y ya nos estamos viendo para la siguiente asesoría.